Vamos a continuar con el ejercicio y en este caso recuerden que ya se tenía el circuito transformado con cajones de impedancias asignadas a las corrientes de malla. Ya se había establecido las tres trayectorias en que se iban a calcular la caída de tensión entre los puntos A y B y se puede ver que hay que calcular el voltaje de la impedancia 1, el voltaje de la impedancia 2, el voltaje de la impedancia 3, el voltaje de la impedancia 4 y el voltaje en este caso y el voltaje de la impedancia 5 que es aquí. Entonces ese sería el voltaje de la impedancia 5. Entonces necesitamos el voltaje de cada uno de los cajones de impedancias que tiene el circuito y por ello vamos a establecer cómo vamos a calcular cada uno de ellos, recordando que cada vez que hay acoplamiento el voltaje K es igual a la impedancia K por su corriente K más la sumatoria desde N igual con 1, desde K igual K diferente de L del número de bobinas acopladas de ZKL por IL. Esa es la expresión que estamos usando y entonces tenemos que el voltaje de la impedancia 1, como es un elemento que tiene acoplamientos, entonces sería la impedancia, si K vale 1, pues la impedancia 1 por la corriente 1 que ya está definida, más, como tiene un acoplamiento, la impedancia 1 tiene un acoplamiento con 1, 2 y con 1, 3, pues sería más. La expresión nos dice que es más y además por eso es una de las razones que dejamos que todas las inductancias mutuas al asignar sentido quedaran positivos para que todas nuestras impedancias mutuas al momento de calcularlas fueran positivas y no tuviéramos problemas de signos negativos. Y entonces tenemos que es más la impedancia mutua 1, 2 por la corriente del elemento 2 más la impedancia 1, 3 por la corriente del elemento 3. Si analizamos nuestro circuito, tenemos que la impedancia 1 habría que multiplicarla por la corriente de la impedancia 1, que recuerden que van a ser las corrientes de malla, y como la corriente de la malla 2 circula en la misma dirección que la corriente del cajón 1, por eso decimos que la impedancia 1 por la corriente de la malla 2. Después sería Z12 por la corriente 2, tenemos a nuestra impedancia mutua 1, 2, ubicamos a la corriente del elemento 2, que es esta que está aquí, y vemos que esa corriente está entre dos mallas. Vemos cuál de las dos corrientes de malla lleva la misma dirección, que en este caso es la corriente de la malla 1, por eso queda positiva, y la corriente de la malla 2 lleva dirección contraria, por eso queda negativa. Es decir, que nos queda más Z12 por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Después sería más Z13 por la corriente 3, tenemos que es la impedancia 13, y la corriente del elemento 3 es esta. Vemos qué corriente de malla circula por esta corriente, es la corriente de la malla 2, llevan la misma dirección, por eso se queda positiva. Como tenemos dos elementos que están multiplicados por la corriente de la malla 2, lo podemos factorizar y el voltaje de la impedancia 1 va a ser igual a la impedancia 1 más la impedancia mutua 1, 3 por la corriente de la malla 2 más la impedancia mutua 1, 2 por la corriente de la malla 1 menos por la corriente de la malla 2. Al sustituir datos que ya se tenían que valía cada una de las impedancias, tenemos que el voltaje de la impedancia 1 va a ser igual a 12S más 8 por la corriente de la malla 2 más 5S por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Desde aquí estamos viendo que para poder obtener solamente el voltaje de la impedancia 1 hay que calcular tanto la corriente de la malla 1 como la corriente de la malla 2. Entonces, para el voltaje de la impedancia 2, que es la que tenemos aquí, nuevamente empleamos nuestra ecuación que es con acoplamientos y tenemos que el voltaje de la impedancia 2 va a ser igual a Z2 por I2 más Z21, porque la impedancia 2 tiene acoplamiento con la bobina 1 y con la bobina 3, más Z21 por la corriente 1 más Z23 por la corriente 3. El voltaje de la impedancia 2 va a ser igual a la impedancia 2. Vemos que la corriente 2 ya sabemos que es la que estaba aquí, sería la corriente de la malla 1 por llevar la misma dirección, menos la corriente de la malla 2 por llevar dirección contraria. Más la impedancia 2,1 por la corriente 1 y la corriente 1, vemos qué corriente de malla circula por ella y solamente la corriente de la malla 2 por llevar la misma dirección se queda positiva. Más Z23 por la corriente 3, ubicamos a la corriente 3, vemos qué corriente de malla circula por ella y es solamente la corriente de la malla 2 por llevar la misma dirección se queda positiva. Y entonces el voltaje de la impedancia 2 va a ser igual, como hay dos elementos que tienen el mismo factor común, a la impedancia mutua 2,1 más la impedancia mutua 2,3, esas dos multiplicadas por la corriente de la malla 2, más la impedancia 2 multiplicada por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Sustituimos los datos de las impedancias que ya las conocemos y tenemos que el voltaje de la impedancia 2 va a ser igual a 11S por la corriente de la malla 2 más 12S por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. También para el voltaje de la impedancia 2 necesitamos tanto la corriente de la malla 1 como la corriente de la malla 2.
Para el voltaje de la impedancia 3, aplicamos nuestra ecuación ya que hay acoplamientos y tenemos que es la impedancia 3 por la corriente 3 más la impedancia mutua 3,1 por la corriente 1 más la impedancia mutua 3,2 por la corriente 2, porque este elemento, que es la impedancia 3, tiene acoplamiento con la bobina 2 y con la bobina 1. Entonces el voltaje de la impedancia 3 va a ser igual a la impedancia 3 por la corriente 3, que ya se sabe por los dos anteriores que es la corriente de la malla 2, más la impedancia mutua 3,1 por la corriente de la malla 2, porque la corriente 1 es la corriente de la malla 2, más la impedancia mutua 3,2, que por estar aquí la corriente 2 ya sabemos que es J1 menos la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Entonces, como hay dos elementos que tienen el mismo factor común que es la corriente de la malla 2, podemos escribir que el voltaje de la impedancia 3 va a ser igual a la impedancia 3 más la impedancia mutua 3,1 por la corriente de la malla 2 más la impedancia mutua 3,2 por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Sustituimos el valor de las impedancias, que ese sí ya lo conocemos, y tenemos que el voltaje de la impedancia 3 va a ser igual a 14S más 12 por la corriente de la malla 2 más 6S por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. El voltaje de la impedancia 4 es un elemento que no tiene ningún acoplamiento, entonces nos quedaría la impedancia 4. Siempre que no existan acoplamientos, pues el voltaje desaparece los términos que no tienen acoplamientos o que desde los acoplamientos, y nos queda la impedancia 4 por la corriente 4. La impedancia 4 ya sabemos que su valor es 20 sobre S, que es un capacitor, y la corriente 4 pues es la corriente del elemento, que sería, vemos qué corriente de malla circula a través de esa corriente, que es la de la malla 2, pero como van en direcciones contrarias, por eso escribimos que es menos la corriente de la malla 2. El voltaje de la impedancia 5 va a ser la impedancia 5 por la corriente 5. Como no tiene acoplamientos, pues escribimos el valor de la impedancia 5, que es 8S más 10 más 5 sobre S, por la corriente de la impedancia 5, que es esta, y vemos que la corriente de la malla que circula por ella es solamente la corriente de la malla 1, llevan la misma dirección, por eso se queda positiva. Entonces ya escribimos ahorita cómo calcular cada uno de los voltajes que requerimos, que es el voltaje de la impedancia 4, el voltaje de la impedancia 1, de la impedancia 2, de la impedancia 3 y de la impedancia 5, para que al sustituir obtengamos a través de las diferentes trayectorias el voltaje entre los puntos A y B, que debería de ser el mismo. Y como ya sabemos qué hay que hacer y necesitamos las corrientes de la malla 1 y de la malla 2, entonces vamos a aplicar ya el método de mallas. ¿Y qué establecemos? Bueno, que las impedancias propias y mutuas de las mallas, ¿qué hacemos? Siempre la impedancia propia de una malla, verificamos los elementos que forman la malla, esta es la malla 1, y siempre vamos a sumar primero todos los elementos pasivos que forman la malla 1, que en este caso es la impedancia 2 y la impedancia 5, por eso escribimos que la impedancia propia de la malla 1 es igual a la impedancia 2 más la impedancia 5. Como entre estas dos impedancias no hay ningún acoplamiento, nos detenemos ahí, simplemente hacemos la suma, sustituimos datos que ya se conocen de las impedancias y el resultado que nos da es 20S más 10 más 5 sobre S y son ohms. Para la impedancia propia de la malla 2, ubicamos nuestra malla 2, vemos cuáles son las impedancias que forman parte de la malla, que es la impedancia 1, 2, 3 y 4. Y por eso la sumamos, sería la impedancia 1 más la impedancia 2 más la impedancia 3 más la impedancia 4. Como existen acoplamientos entre estos elementos que están formando parte de la malla 2, entonces escribimos más 2 veces y vamos a analizar cómo son los acoplamientos de acuerdo a las corrientes que se asignaron y la corriente de la malla que estamos trabajando. Entonces empezamos con la impedancia mutua 1, 2 y hay que recorrer con la corriente de la malla los sentidos de las corrientes asignadas. La corriente de la malla lleva la misma dirección que la corriente de la impedancia 1, pero dirección contraria a la corriente de la malla 2. Por eso ese acoplamiento lo consideramos negativo y va a ser menos Z12. Continuamos, si vamos en orden, ahora sería entre la impedancia mutua 1,3, que sería la impedancia 1 y la impedancia 3. Recorremos sus corrientes con la corriente de la malla y la corriente de la malla lleva la misma dirección que la corriente 1 y la misma dirección que la corriente 3, por eso se queda mal la impedancia mutua 1,3. Vamos con el último elemento que sería, o el último acoplamiento que sería la impedancia mutua 2,3 y recorremos ahora con la corriente de la malla 2 la corriente del elemento 2 y la corriente del elemento 3. La corriente de la malla 2 va en dirección contraria a la corriente 2 y va en la misma dirección que la corriente 3, por eso nos queda menos la impedancia mutua 2,3. Sustituimos valores de las impedancias y nos queda primero los términos que se suman, nada más es 30S más 20 sobre S, más 2 veces sumamos cada una de las mutuas y nos queda menos 7S.
Hacemos operaciones y la impedancia propia de la malla 2 nos queda 16S más 20 sobre S y son ohms. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, ubicamos primero al elemento que quedó entre la malla 1 y la malla 2, que es la impedancia 2. Lo recorremos con las corrientes de malla. La corriente de la malla 1 va hacia arriba en la impedancia 2 y la corriente de la malla 2 va hacia abajo en la impedancia 2. Por llevar direcciones contrarias lo consideramos negativo. Sigue un término que nos dice más dos veces si hay acoplamientos, y siempre hay que ubicar si entre dos mallas tenemos a dos elementos acoplados. Si tuviéramos algo así entre estas dos mallas que no tenemos, habría un más dos veces. Como no lo tenemos, pues el dos veces no lo escribimos, y después seguiría más una vez cuando hay acoplamientos entre elementos que yo digo que forman parte de la malla 1 y elementos que forman parte de la malla 2. En este caso tenemos a Z12 porque la corriente de la malla 1 puede circular solamente por la impedancia 2 y la bobina 2 está acoplada con la 1 y la corriente de la malla 2 puede circular por la impedancia 1. Por eso decimos que es una vez, porque solamente lo puedo recorrer la malla 1 por la impedancia 2 y la malla 2 por la impedancia 1. Vemos cómo son las corrientes que se asignaron con las corrientes de malla que se establecieron. La corriente de la malla lleva la misma dirección que la corriente de la impedancia 2 y la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la impedancia 1. Más por más nos da más y por eso sumamos la impedancia mutua 1, 2. El otro acoplamiento que existe que podemos recorrer con la corriente de la malla 1 nuevamente a la impedancia 2 y con la corriente de la malla 2 a la impedancia 3 porque aquí hay un acoplamiento. Entonces sería una vez y vemos cómo la corriente de la malla 1 con respecto a la dirección de la corriente 2 llevan la misma dirección y la corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 3 llevan la misma dirección. Más por más nos da más y por eso nos queda mal la impedancia mutua 2, 3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda menos S y son ohms. Ya podemos escribir nuestras ecuaciones de malla donde nos dicen que es el valor de la impedancia propia de la malla 1, que para nuestro caso fue 20S más 10 más 5 sobre S, por la corriente de la malla 1, más el valor de la impedancia mutua 1, 2, que para nuestro caso fue menos S por la corriente de la malla 2. Recuerden que solo la vamos a igualar a fuentes de voltaje. Si hubiera una fuente de corriente tendríamos que escribir igual al voltaje de la fuente de corriente. Entonces ubicamos nuestra malla 1, vemos que sí tiene una fuente conectada. Si no la tuviera, la igualamos a 0. En este caso sí lo hay. Vemos que es una fuente de voltaje, podemos igualar su valor. Y la finalidad de haber asignado la corriente de la malla en la misma dirección que la fuente es que del otro lado de mi expresión la voy a escribir siempre positiva. Y entonces su valor, que es 40 sobre S, lo escribo del otro lado de mi expresión para la ecuación de la malla 1. Mi ecuación de la malla 2 me queda lo que vale Z12, que es menos S, por la corriente de la malla 1 más la impedancia propia de la malla 2,2 que es Z22, que sería 16S más 20 sobre S, por la corriente de la malla 2, y le igualamos a fuentes de voltaje, recuerden, o al valor de la fuente de voltaje o al voltaje de la fuente de corriente si tuviéramos una fuente de corriente. Ubicamos nuestra malla 2, vemos que tiene una fuente de voltaje, entonces nada más escribimos su valor, que ya sabemos que este era 20 sobre S, y entonces por llevar la misma dirección la corriente de la malla que la de la fuente, le escribimos ese valor positivo del otro lado de la expresión y por eso nos queda 20 sobre S. Ya tenemos nuestras ecuaciones de malla y ahora habría que calcular a la corriente de la malla 1 y a la corriente de la malla 2 por el método que hemos empleado siempre, que es a través de determinantes. Y una vez que obtengamos la corriente de la malla 1 y de la malla 2, vamos a tener que sustituir en cada uno de los voltajes que requerimos para calcular las tres trayectorias diferentes o caminos diferentes de voltaje entre los puntos A y B y corroborar con ello que el resultado siempre es el mismo sin importar la trayectoria que se siga para obtener ese resultado. Entonces faltaría calcular las corrientes de la malla 1 y 2, sustituir en los voltajes que se establecieron y después hacer las sumas correspondientes para obtener los resultados.